¿Cuánto debe comer un perro cachorro por día? Esta pregunta no tiene una respuesta simple y uniforme para cualquier tipo de cachorro, sino que varía de acuerdo a una serie de factores fundamentales que deben tenerse en cuenta. Pero hoy quiero hacerte las cosas bien sencillas para que puedas calcular fácilmente cuánta comida debe recibir tu perro cada día. Si quieres aprender esto, quédate a ver este video hasta el final. Te invito además a suscribirte al canal. Aquí no solo recibirás información valiosa en cada video, sino que también contarás con mi ayuda profesional. Dale, suscríbete y activa las notificaciones de la campanita para no perderte nada. Vamos ya mismo con el video. Hola, muy bienvenido a este video. Te saluda José Arca, médico veterinario. Hoy voy a darte una guía completa para que sepas cuál es la cantidad correcta de alimento que debe comer tu cachorro diariamente, teniendo en cuenta solo unos pocos factores. Te daré además una tabla para que puedas calcular cuál es la cantidad de comida correcta para tu cachorro cada día. El factor principal que vamos a tener en cuenta, además de la edad y el peso de tu cachorro, es el tipo de dieta que decidas usar en la alimentación de tu cachorro. Y en ese sentido tenemos dos opciones. Es importante entender las diferencias entre estos dos tipos de dieta, ya que estas diferencias determinan la cantidad de comida necesaria para un cachorro. Resulta que las croquetas, pienso, balanceados, contienen en su composición solo un 10% de agua y un 90% de materia seca, que es donde se encuentran los nutrientes. En cambio, la comida natural contiene un 70% de agua y solo un 30% de materia seca, por lo que la cantidad varía notablemente entre uno y otro tipo de comidas. Pero, ¿qué es exactamente la comida natural? La comida natural es un mix de ingredientes frescos, naturales, preferentemente crudos o semicocidos, de alimentos sin procesar, que incluyen carnes, vísceras, huevos, frutas, vegetales y huesos con carne. Entonces, teniendo en cuenta esta gran diferencia entre los dos tipos de alimentación, he preparado la siguiente tabla guía para calcular la cantidad de comida que debe comer tu cachorro cada día. Esta tabla es muy simple. En la columna de la izquierda, la edad del cachorro. En la columna del centro, puedes ver las cantidades de comida diaria para la opción natural, expresada en porcentajes del peso corporal del cachorro. Y en la columna de la derecha, tenemos las cantidades de comida diaria para la opción de croquetas, pienso, alimentos balanceados, también expresada en un porcentaje del peso de tu cachorro. Por ejemplo, para el caso de un cachorro de 2 a 4 meses de edad que se alimenta con comida natural, las cantidades diarias son de un 10% de su peso corporal. Y si come croquetas, pienso, es un 5% de su peso corporal. Para el caso de un cachorro de 6 a 8 meses de edad que se alimenta con comida natural, por ejemplo, la cantidad diaria es de un 6% de su peso corporal. Y si ese mismo cachorro es alimentado con croquetas, pienso, la cantidad correspondiente es un 3% de su peso corporal. Veamos ahora unos ejemplos prácticos. Primer ejemplo, si tienes un cachorro de 3 meses de edad que alimentas con croquetas balanceados, según nuestra tabla, debe comer un 5% de su peso diariamente. Si el peso de tu cachorro es de 4 kilogramos, debes calcular que el 5% de 4 kilogramos serían unos 200 gramos. Esta es la cantidad total de alimento que debe recibir tu cachorro por día. Segundo ejemplo, si tienes un cachorro de 3 meses de edad que alimentas con dieta natural, según nuestra tabla, debe comer un 10% de su peso diariamente. Si el peso de tu cachorro es de 4 kilogramos, el 10% de 4 kilogramos representan unos 400 gramos de comida. Esta es la cantidad total de alimento que debe recibir tu cachorro por día. Aunque estos números se han establecido cuidadosamente, la nutrición no es matemática.
y cada perro reaccionará de forma diferente. Tienes que tomar esta tabla solo como una guía. Si ves que necesitas aumentar o disminuir estas cantidades para adecuarlas al peso ideal de tu cachorro, hazlo tranquilamente. Nunca cometerás un error al punto de dañar la salud de tu perro. Los animales saben mejor que nosotros cuándo necesitan más comida y cuándo han recibido la suficiente. Si tienes dudas o preguntas, deja tu consulta debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responderte y ayudarte. Muchas gracias y hasta el próximo video.